Gracia y paz de nuestro amado Señor Jesucristo para todos ustedes. Qué bendición, qué alegría poder saludarlos. Les doy la bienvenida a este tema importante de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a estudiar de qué manera endureció el Señor el corazón de Faraón. ¿Lo hizo él? ¿Lo hizo otro? La Biblia dice que lo hizo el Señor. Así que vamos a estudiar qué significa esta sentencia que para muchos es complicada de comprender. Antes de ello, oremos para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias Señor por tu gran amor. Por favor, danos humildad, danos sencillez, danos mansedumbre para acercarnos a tu palabra con la debida actitud. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lo primero que debemos tener claro es que al acercarnos a la Biblia no debemos hacerlo con el fin de excusar aquellas partes que nos parecen difíciles de entender o buscarle una salida fácil a lo que el texto dice. Dios no necesita defensores, Dios no necesita abogados, Él se defiende solo y lo hace tan bien que está y estará invicto para siempre. Cada vez que nosotros intentamos defender al Señor, terminamos haciéndolo mal. De manera que ni en este video ni en ningún otro de este canal pretendo ser defensor del Señor ni de la fe o implicar que los que piensan diferente son inferiores. Dios me libre y te libre a ti de esa actitud y de esa presunción. En este tema intento compartir contigo lo que en mi limitado entender entiendo que dice la Biblia. Puedes opinar diferente, interpretar diferente y diferir de lo que voy a decir en el video, pero te invito a no tener la actitud del combatiente, del debatiente, que entra al video solamente para darle no me gusta y solamente para decir cosas contrarias a lo que se dijo y buscarle la falla, porque la intención no es competir, no es debatir, no es mostrar que soy más sabio, porque estoy bien lejos de ser sabio. La intención sincera es compartirte lo que a mí me parece que la Biblia dice con respecto a este tema. Así que bueno, Dios nos ayude, comencemos con el video. Éxodo capítulo 7, versos 3 al 4 dice: Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. ¿Quién está hablando aquí? Hay varias respuestas a esta pregunta. Las principales son: A, o número 1, Dios le está hablando a Moisés. B, o número 2, Moisés entendió que Dios le dijo eso, pero en realidad Dios le quiso decir: yo voy a separarme de Faraón y va a quedar expuesto a las tentaciones del diablo y el diablo lo va a endurecer. O 3, o la C. Este relato es un relato mítico de los judíos, no existió, por lo tanto no está hablando nadie, sino un judío que se inventó la historia. De estas tres respuestas yo creo en la primera. Yo creo que fue Dios el que le dijo a Moisés que él iba a endurecer el corazón de Faraón. Y si creo esto, entonces allí viene la pregunta: ¿cómo Dios pudo endurecer a Faraón sin dejar de ser amor y sin dejar de ser justo? Con la ayuda de Dios vamos a presentar esa respuesta. Así que el Señor nos ayude. Dios fue el que habló con Moisés y le dijo que él endurecería el corazón de Faraón. Lo creo porque la Biblia no lo esconde, porque creo que Dios no se acreditaría esto si él realmente no lo iba a hacer. En el caso del fuego que descendió del cielo en el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, notamos que allí no dice Dios: yo envié el fuego del cielo. Es un siervo el que dice e interpreta que ese fuego venía de parte de Dios tan solo porque venía del cielo. Pero en este caso es Dios el que está diciéndole a Moisés: yo endureceré el corazón de Faraón. Dios no miente. Dios sabe cómo hablar para comunicarse con sus hijos. Él sabe cómo transmitirnos la verdad y de esta manera lo hizo.
¿Hay alguna otra parte de la Biblia que diga que fue Dios el que endureció el corazón de Faraón? Porque eso nos daría bastante luz. Vayamos a una especial del Nuevo Testamento, escrita por el gran apóstol Pablo, un hombre que recibió mucha luz de parte de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 9. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9, 17 y 18. Pablo, lleno del Espíritu Santo, no teme de ninguna manera decirnos la cruda verdad. Pablo, repito, reitero, conocía a Jesús, estaba lleno del Espíritu Santo y por eso nos dice a todos con su singular franqueza que Dios fue el que endureció el corazón de Faraón. Es como si nos dijera a todos los que estábamos dudando: ¿será que aquí se habló Dios? ¿Será que Moisés lo escuchó mal? ¿Será que interpretó mal y lo escribió mal Moisés? Pues Pablo nos dice: no leíste mal. Moisés no lo entendió mal, no lo escribió mal. Nadie intervino para escribirlo mal. Lo que dice Éxodo es verdad. Dios lo hizo. Y además agrega el apóstol Pablo: Dios endurece a quien Él quiere y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Pablo nos confronta. Pablo nos dice: tú eres humano, tú eres mortal, tú eres finito. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar las decisiones del Señor del cielo? ¿Quiénes somos nosotros para menguar el rigor del mensaje de la Biblia? Sí, es cierto, suena duro. Y más con el agregado que hace el apóstol Pablo, pero no lo hace hablando en la carne, lo hace inspirado por el Espíritu Santo y dice: al que quiere endurecer, endurece, y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Punto final. Tú mortal, yo mortal, debo guardar silencio y decirle al Señor: tú sabes lo que haces, tú eres Dios, tú eres juez justo. Ahora, si a mí me dicen que fue Satanás el que endureció el corazón de Faraón, yo voy a entender que esa fue una obra injusta, porque todo lo que Satanás hace es injusto. Aún las aparentes buenas obras que él realiza están basadas en su mentira, en su maldad, en su imperfección. Todo lo que Satanás hace es injusto, pero si a mí me dicen que Dios endureció el corazón de Faraón, entonces inmediatamente pienso que ese acto fue santo, fue justo y fue bueno. Y aquí viene la pregunta que sigue: ¿de qué manera endureció Dios el corazón de Faraón? En su franqueza nos ha dicho que Él lo endureció y que iba a aprovechar este endurecimiento de Faraón para mostrar su poder, su grandeza, para hacer juicio contra una nación que, entre otras cosas, se lo merecía. Así lo dice Dios. Yo debo respetarlo. Entonces, hagamos más preguntas. ¿Le mintió Dios a Moisés cuando le dijo que Él endureció el corazón de Faraón? No, porque es imposible que Dios mienta. Otra pregunta que ya hicimos al principio, pero es importante para el estudio: ¿entendió mal Moisés el mensaje de Dios? No, porque de haber sido así, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, ya conociendo la luz de Cristo, ya sin velo, él interpreta el Antiguo Testamento diciéndonos que este evento sucedió tal como Dios le dijo a Moisés, tal como Moisés lo escribió en el Éxodo. Fue Dios que lo endureció. Pablo no le agrega a esto, no busca una comba, no busca una excusa. Pablo lo dice directamente: Dios lo hizo para mostrar en el faraón su poder. Y agrega: al que Él quiere endurece, y de quien Él quiere tiene misericordia. Guarda silencio, no busques excusas, no busques más respuestas. Fue Dios quien lo hizo. Pero impera una pregunta más para esas mentes inquisitivas, para esas mentes que no guardan reverencia ante el Señor, y lastimosamente yo tengo una de esas mentes que ha daño que me ha hecho tenerla.
pero por la gracia del Señor decido cada día rendirla a los pies de la revelación. Lo que entiendo lo agradezco y lo que no entiendo lo rindo ante la voluntad y la majestad del Rey del universo, quien sabe por qué hace las cosas. Impera una pregunta más. ¿Cómo hizo el Señor para endurecer el corazón de Faraón sin ser injusto, sin pasar por encima de la libre elección de este rey impío? Sigamos avanzando. Dios siempre debe actuar basado en el amor y en la justicia, y lo ha hecho, lo está haciendo y lo hará, aunque sabe que este acto de amor y de justicia ablandará los corazones sencillos, sinceros, humildes y mansos, los corazones pobres de espíritu, pero endurecerá el corazón arrogante, el corazón impío, el corazón que quiere sentirse incluso más justo que el Dios que revela la Biblia, será endurecido por los actos de amor y de justicia del Señor. Él lo sabe, y aún así, como Él no cambia, sigue procediendo de la misma manera. En los dos casos, ni Dios ablanda el corazón ni lo endurece de manera manipuladora o violentando el principio de la libre elección. Sus actos tienen como propósito exaltar su verdad, proclamar su amor y su justicia. El corazón orgulloso se enoja y se endurece porque Dios actúa como actúa, mientras que el corazón sincero y humilde se rinde ante la majestad de Dios. Y precisamente estoy leyendo el texto que Dios me permitió escribir como respuesta a esta pregunta, porque escribí el texto con mucha oración y no quiero decir nada que no esté en el texto, ni dejar de decir cosas que pienso que Dios me permitió pensar para poder aclararme a mí lo que esta pregunta significa. Y quizá no te aclare a ti, pero te puede servir como motivación para seguir estudiando el tema, o a otro corazón, así sea a uno le va a servir la respuesta. Así que permítanme seguir leyendo. Mientras más orgulloso y arrogante es un corazón, o es mi corazón, más se endurecerá al ver la verdad, al ver el amor y la justicia de Dios. Te pongo dos ejemplos. El primero, pues obviamente el del faraón. Faraón adoraba dioses falsos y esos dioses no eran reales. Cuando actuaban de cierta manera, actuaban porque los demonios se hacían pasar por ellos y engañaban de esa manera a Faraón. Pero estos demonios y sus dioses no le habían dado la vida. ¿Quién le había dado la vida? Dios. Te pregunto, ¿Dios siendo el creador tenía la autoridad para quitarle la vida al faraón con un chasquido? Claro que la tenía, pero es que Dios no solamente actúa basado en la justicia, también actúa basado en el amor. Por lo tanto, no le iba a quitar la vida a faraón sin antes darle tiempo suficiente para que conociera la verdad, evidencias, argumentos, circunstancias y mensajes directos para que se arrepintiera. Dios hizo eso con Faraón, así como lo hace con toda la humanidad. Nadie en el día del juicio podrá levantarse y decir: tú no me hablaste, tú no me predicaste, Señor, tú no me diste la misma oportunidad que le diste a otros. A todos nos da oportunidades plenas para que lo conozcamos, para que nos decidamos por él, y así lo hizo con Faraón. Dios le había dado evidencias a este faraón de que su providencia había salvado a Egipto y al mundo entero de una hambruna letal, funesta. Y sé de sobra que este no es el faraón que conoció a José. La Biblia introduce a este faraón diciendo que se levantó un faraón que no conocía a José. Lo que quiere decir que este faraón no es que no supiera la historia, sino que fanfarronamente y tercamente y arrogantemente decidió pensar que no le importaba lo que el Dios de José hubiera hecho en Egipto, porque lo que a este faraón le importaba era sepultar todas las evidencias del amor de Dios para con él, para con su nación y para con el mundo. Y por eso decidió ignorar la obra que Dios había hecho a través de su siervo José allí en Egipto.
De manera que Faraón tomó la decisión de endurecerse en contra de toda evidencia del amor de Dios para él, para su reino y para los esclavos de Israel. Además, le gustaba la idea de que por ser Faraón era hijo de los dioses. Cuando alguien ocupaba el trono de Faraón, se decía de él que era el primogénito de los dioses, el hijo de Ra. Y a él le gustaba esa idea, aceptar que otro Dios existía y que ese Dios era el verdadero Dios. Para Faraón era casi que imposible, porque eso significaría renunciar a su estado de Dios encarnado, renunciar a sus dioses que le permitían hacer lo que bien le parecía. Aceptar la autoridad de Jehová para Faraón era una ofensa terrible. Esta condición de su corazón y estas creencias arrogantes hacían que su corazón se endureciera ante cualquier mención o manifestación de un Dios que no fuera de su panteón o que no fuera de su reino y que además se pronunciara en contra de su gobierno y de su reinado. Era una ofensa muy grande para Faraón, para su orgullo, para su arrogancia, el hecho de que el pueblo de Israel, un pueblo esclavo, fuera llamado el primogénito de Jehová, el primogénito del gran yo soy. Cuando Moisés se acerca a Faraón y le dice, Jehová te ha mandado a decir, deja ir a mi pueblo, a mi primogénito, Faraón conocía los lenguajes, conocía varios idiomas seguramente, y entendió que el nombre Jehová significa yo soy el que soy, y entendió que ese nombre excluía a todos los demás dioses como dioses. Ya no eran dioses, los demás no existían, los demás eran falsos, y eso, mis hermanos, incluía a Faraón. Te pregunto, ¿tendría que callarse Moisés la verdad para que Faraón no se endureciera? ¿Tendría que callarse Dios la verdad de que Él era el único Dios verdadero para que Faraón no se endureciera al saber que tanto sus dioses como Él mismo eran tildados por el Señor del cielo como dioses falsos? Otra pregunta más. ¿No crees que la palabra que Dios mandó con Moisés endureció el corazón de Faraón? Sí, yo lo creo. Porque el hecho de que Dios le dijera, yo soy el que soy, tú no eres nada, tus dioses no son nada, eso lo endurecería, porque su corazón era arrogante y no quería soportar saber la verdad. La verdad, hermanos, endurece el corazón de los engreídos, de los arrogantes. La verdad o el Dios de la verdad endurece el corazón pecaminoso que no se quiere arrepentir. Por eso Dios no miente al decir, yo endureceré el corazón de Faraón. Así de sencillo, mis amados hermanos. Esto no es complicado de entender. Nuestro egoísmo, nuestro orgullo lo complica todo, porque no queremos aceptar la realidad de que Dios nos habla con franqueza y de que sus justos juicios son verdaderos, son puros, son santos y es lo mejor para su creación. Pero no, nosotros queremos que Él actúe de acuerdo a nuestro estándar, de acuerdo a nuestra esperanza pecaminosa y carnal. Y Dios no va a rebajar sus normas, no va a rebajar su verdad para que nosotros no nos endurezcamos. Él nos manda la verdad, nos dice la verdad y el corazón humano decide si aceptarla ablandándose, diciéndole, Señor, tú mandas, o como el faraón, me endurezco, no acepto. ¿Cómo es posible que yo todo este tiempo he estado engañado? No, Dios no puede ser así. Y Faraón se endureció y dijo, ¿quién es ese tal Jehová para que yo deje ir a su pueblo? No lo dejaré ir. Se endureció ante el pedido del Señor. Fue la palabra de Dios que endureció a Faraón, pero no porque Dios pasó su amor y su justicia por encima. Por encima de Faraón no pasó el Señor para endurecerlo, manipularlo, no. Fue la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no tenía como objetivo manipularlo, sino decirle, Faraón, yo soy Dios, tus dioses son falsos, tú eres falso, deja ir a mi pueblo. La palabra de Dios era justa, perfecta y santa y buena, pero Faraón la desechó.
El culpable del endurecimiento no es Dios quien envía la palabra, es Faraón, que tenía un corazón duro, recio y arrogante. Él tenía la culpa y por eso Dios justamente lo podía castigar al instante, mas no lo hizo. Le dio tiempo, le mostró maravillas, le mostró y lo sometió al sufrimiento, al horno de la prueba, procurando salvarlo, procurando purificarlo, pero no, Faraón no quería y Dios no lo podía obligar. Dios no nos obliga, Dios no nos endurece de manera manipuladora. El corazón que se endurece porque Dios lo endureció, se endurece porque Dios le mandó a decir la verdad y no quiso aceptar la verdad. Punto final. Esa es la explicación bíblica del asunto. Pero les dije que les iba a dar 2 ejemplos y me falta uno, y este del Nuevo Testamento. Les daré 2 del Nuevo Testamento. Jesús hizo lo mismo, escuchen bien, con su amor, con su verdad, con su nítida luz, endureció los corazones de la mayoría de los líderes judíos. Él sabía que predicar la verdad y mostrar el amor de Dios como lo mostró, ablandaría los corazones sinceros y endurecería los corazones orgullosos y arrogantes. Él lo sabía. Y miren lo siguiente, el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 4 versos 11 al 12 habla de una manera muy parecida a como el Señor le habló a Moisés cuando le dijo que endurecería el corazón de Faraón. Leamos la palabra. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Dios sabía que la sencillez de su Hijo encarnado, su forma elemental y poco pretenciosa de enseñar la verdad, iba a endurecer los tercos corazones, a los arrogantes, a los que se creían más que los demás. Y aún así, hermanos, lo envió. Dios los endureció al enviar a su Hijo, pues sabía que ellos no lo iban a aceptar. Y sabía por qué no lo iban a aceptar. Para no endurecerlo, ¿saben qué tenía que hacer Dios? Mandar a su Hijo a nacer en un palacio. Mandar a su Hijo como un Mesías, un David, para guerrear contra los otros pueblos y darle la libertad al pueblo judío. Eso tenía que hacer Dios para no endurecerlos, pero resulta que en esa primera venida el Señor no mandaba a su Hijo para ser un guerrero. El Señor no mandaba a su Hijo para cumplir las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la liberación total del pecado, colocando al Mesías como Rey de Reyes y Señor de Señores en la medida que derrotara a todos los enemigos del pueblo de Dios. En esa primera venida el Señor vendría, como lo dijo Daniel capítulo 9, una profecía poderosa, maravillosa, que si los judíos hubieran tenido corazones sinceros y humildes, la hubieran estudiado, la hubieran entendido y hubieran comprendido el tiempo de su visitación cuando vino el Señor y hubieran sabido que Él vendría humilde en un pesebre, vendría como pobre, vendría como un Dios encarnado, pero no para hacer alarde de su poder y de su luz y de su majestad, sino para mostrar nítidamente el carácter de Dios. Pero como ellos tenían corazones tercos, rudos y crueles, amantes de los placeres de este mundo, amantes de sí mismos, rechazaron la doctrina, rechazaron las profecías que hablaban de la primera venida de Cristo, que lo presentaban como un manso cordero, muriendo por los pecados del mundo. Isaías 53, por ejemplo. Y se aferraron a aquellas profecías que hablaban de la segunda venida de Cristo, que lo presentaban como Rey de Reyes, y no las quisieron soltar. De tal manera que cuando vieron a Jesús viniendo como un cordero, dijeron: este no califica como el Mesías, porque el Mesías va a ser un príncipe, un ungido, un rey, un hombre de milicia, un militar, un conquistador. Y lo que habla es del amor y de la paz, no puede ser el Mesías. Dios sabía que ellos se iban a endurecer, pero aún así envió la palabra encarnada.
porque Dios no cambia para satisfacer nuestros caprichos. Dios no puede alterar su verdad, ni su justicia, ni su amor para adaptarse a nuestras expectativas sobre su carácter y sobre Él. Y de esa manera nos endurece, no manipulándonos, sino mandándonos un mensaje claro, poderoso y verdadero, pero que sabe que no vamos a aceptar porque no nos conviene y porque no nos agrada. Eso es lo que dijo Jesús. Viendo no verán, no percibirán, y oyendo no entenderán. Y aún así les hablo y les sigo hablando por parábolas. ¿Había una manera más sencilla de hablar que por parábolas? Si algo comprendían los líderes de Israel, eran las parábolas, pero se hacían los que no entendían porque no les convenía entender. Querían al Dios que ellos habían creado a su imagen y semejanza y no al Dios de las Escrituras, cosa que está pasando hoy en día. Cada quien quiere hacer de Dios el Dios a su imagen y semejanza. Señor, si no haces esto, entonces no eres mi Dios. Si la Biblia dice que tú haces esto, mejor no, porque a mí me parece que tú no puedes ser así, Señor. Eso de pronto significa otra cosa. Oh, hermanos, cuidado. Ojo, nos estamos endureciendo, hermanitos, y me incluyo porque no quiero ser soberbio contigo. Tengamos cuidado. No sea que nos endurezcamos por no aceptar el sencillo escrito está. Saben que el apóstol Pablo, y este es el tercer ejemplo, le pasó algo parecido. Miren lo que dice Hechos 28, 23 al 28. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que él decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí es que Dios les envía una palabra que sabe que los va a endurecer, pero aún así la envía. No evita enviarla porque Él no altera su voluntad con el fin de que nosotros no seamos endurecidos. No, Él sigue presentando su verdad. Sigue diciendo lo que debe decir en el tiempo que lo debe decir, aunque muchos corazones rechacen su mensaje y por ese mismo mensaje se endurezcan más. Pablo dijo que el pueblo de Israel se había engrosado tanto en su corazón y se había vuelto tan terco que aunque escucharan la verdad, no la iban a entender, no la iban a aceptar, y por eso el Señor no podría ni perdonarlos ni convertir sus corazones. ¿Culpa de Dios? No. ¿Qué los endureció a ellos? Su pecado, su maldad. Y cuando llegó la palabra de Dios, esa palabra los endureció más en su pecado y en su maldad, porque ellos no estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y toda palabra de Dios que nosotros rechazamos abiertamente, esa misma palabra se convierte en juicio para nuestra vida. El rechazar la palabra de Dios nos endurece. Y es de esa manera como la Biblia dice que Dios nos endureció, porque nos envió una palabra que sabía que nos iba a endurecer, pero aún así la envía porque es justo hacerlo. Notemos, hermanos, que aquí el apóstol Pablo nos muestra cómo es que Dios endurece al pueblo. Y por extensión es la misma forma como endureció a Faraón. Se trata del envío de un mensaje claro, verdadero y lleno de misericordia. Pablo les predicaba con el deseo de que ellos lo aceptaran, pero al ver la dureza de sus corazones, movido por el Espíritu Santo, les dijo que a ellos se aplicaba lo que Dios le dijo a Isaías.
Te voy a enviar con la verdad, le dijo Dios a Isaías. Pero este pueblo está tan endurecido en su maldad que lo único que va a hacer mi mensaje a través de ti es endurecerlos más en sus pecados. Mi mensaje los va a endurecer no porque yo los quiera endurecer, sino porque no querrán aceptarlo. Así que Dios, en estos contextos que estamos hablando, endurece los corazones pecaminosos, pero los endurece haciendo lo que siempre hace, manifestando su amor, su justicia y su santidad. No tiene que entrar en injusticias o en manipulaciones. Cuando Moisés llegó al palacio de Faraón con un mensaje de parte de Dios que era un pedido misericordioso, deja ir a mi pueblo, mi primogénito. Esta palabra endureció a Faraón. La palabra que Dios envió con Moisés cayó como una roca, una pedrada, como un meteorito en el corazón de Faraón. ¿Se puede decir con justicia que la palabra de Dios endureció a Faraón? Claro que sí. Pero ojo, la palabra que Dios envió no tenía la culpa de endurecer a Faraón. Es el corazón del Faraón quien decide endurecerse ante la majestad de este pedido humanitario de parte de Dios. Lo que Dios le estaba pidiendo era: deja ir a mi pueblo, no lo maltrates más, no le hagas más daño. Era un pedido humanitario. Pero Faraón dijo: esa palabra me causa ganas de vomitar. Esa palabra es abominable para mí, la aborrezco. ¿Quién es Jehová para que yo deje ir a su pueblo? Además, yo soy Dios, yo soy hijo de Ra, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. La palabra de Dios endurece el corazón que está endurecido. No porque la palabra de Dios lo quiera endurecer, sino porque el corazón endurecido aborrece la palabra de Dios. Y ese odio que se despierta contra la palabra es el mismo odio que juega en contra de ese corazón. Ese odio hace que el corazón se endurezca más. Pero es causado por la palabra, por la santidad de Dios. Muchos lo odian. Por la pureza de Dios, muchos dicen: yo mejor no soy cristiano porque si no me tocaría dejar todos mis pecados. Y eso en cierta parte es verdad. Es falso que para venir a Dios tienes que dejar tus pecados. No, Él te pide que vengas a Él tal como eres. Pero una vez que has venido a Él, Él te va a capacitar para que dejes todos tus pecados. Y es ahí donde muchos se detienen porque dicen: es que yo no los quiero dejar. Yo quiero seguir pecando, así que mejor no voy a ser cristiano. Esto le pasó a Faraón. Sabía que lo que Dios le estaba mandando a pedir era bueno, agradable y perfecto, pero él no quería dejar de ser Dios para sí mismo. Él no quería abandonar a los esclavos porque le causaba placer esclavizar y maltratar. Entonces, ante la verdad de Dios, se endureció más. Si Faraón hubiera tenido un corazón dócil, humilde y sensible, hubiera dicho al pedido de Moisés: déjame ver qué decido, dame tiempo. Se hubiera tomado un tiempo para analizar la situación y en su ignorancia seguramente hubiera consultado con sus dioses. Y Dios, pasando por alto esa ignorancia, le hubiera mostrado señales claras de que esa voluntad era buena, agradable y perfecta. Y seguramente todo hubiera terminado de una mejor manera. Pero el corazón carnal, orgulloso y arrogante no cede ante la voluntad de Dios, y mientras más amor ve de parte de Dios, más se endurece. Y mientras más milagros ve, más se endurece. Y este patrón es en todos los pecadores. Te pongo varios ejemplos. Lucifer vio a Dios en todo su esplendor. Lucifer conoció el carácter de Dios por mucho tiempo. Estuvo en la presencia de Dios, lo que hacía varias cosas. Lo primero, que Lucifer comprendiera el amor de Dios. Lo segundo, que Lucifer creciera en el amor de Dios y a la imagen de Dios. Por esto, mientras más cerca estaba de Dios, más reflejaba la luz de Dios. Y por eso Lucifer reflejaba esa luz tan grande en su vida. Y aunque conoció tan profundamente el amor de Dios, decidió rebelarse contra Dios. Y luego de que se rebela, al instante, ni Dios lo destruye, ni Dios lo expulsa.
le da mucho tiempo para que se arrepienta y aún ese tiempo que Dios le dio, Lucifer lo usó en contra de Dios. Ese tiempo de amor, ese tiempo de paciencia y de misericordia, en vez de ablandar su corazón, lo que hizo fue endurecerlo más. Y Dios no lo destruyó, lo expulsó del cielo, pero eso no quiere decir que al final no lo vaya a destruir. Sí lo va a destruir, pero lo expulsa con el objetivo de que Satanás tenga tiempo para demostrarle al universo si tiene la razón al decir que la ley de Dios es injusta y al mostrar que su ley, la de Satanás, es mejor que la de Dios. Tiempo a que el universo ya está comprendiendo que Dios tiene la razón, que la ley de Dios es perfecta, que vale la pena vivir en obediencia a la ley de Dios y que de ninguna manera Satanás tenía la razón al decir que la ley que él se quería inventar era mejor que la de Dios. El universo entero ve en este mundo la instauración de la ley de Satanás y ha visto las consecuencias de vivir bajo esa ley. Pero el amor de Dios no ablandó el corazón de Lucifer, sino que por su obstinación, por su maldad, lo que hizo fue endurecerlo. Caín también es lo mismo. Dios no destruyó a Caín, le dio tiempo y puso una marca en él para que nadie lo matara, con varios objetivos. El primero, darle tiempo suficiente para que se arrepintiera. Y el segundo, darle tiempo suficiente para que si no se arrepintiera, todo el universo viera lo que Caín iba a hacer con su vida. Los principios que se iban a desarrollar en esa vida de rebelión. Y así el universo viera un ejemplo más de que no vale la pena vivir en desobediencia al Señor. Pero Caín tuvo su momento y fue destruido en su momento por los juicios del Señor. Lo mismo pasó con los líderes del pueblo de Israel en el tiempo del Señor Jesucristo. Mientras más amor escucharon que Él predicaba, mientras más evidencias de la justicia y del amor de Dios vieron en Cristo, mientras más milagros vieron, más se endurecieron en sus pecados. Cristo, hermanos, es la mayor manifestación de la luz y del amor de Dios, y ellos viéndolo de cerca, escuchándolo de primera mano, en vez de ablandarse, ¿qué hicieron? Se endurecieron. Eso pasa. Y no es que la palabra de Dios los manipuló para que se endurecieran. No, es que Dios envió su palabra y los corazones mansos, humildes, que se reconocieron nada delante de Dios, se ablandaron con la palabra. Pero los corazones duros, tercos y arrogantes se endurecieron con la palabra. El mensaje de amor de Jesús los endureció. Su verdad los llevó a la condenación y les dijo claramente que por haber sido testigos de más milagros que otras naciones y haber tenido más privilegios, su castigo sería mayor en el día del juicio. Mateo 10, verso 15. El Señor Jesús no nos esconde que vamos a ser castigados en el juicio si permanecemos en la dureza de nuestros corazones. Eso lo esconden las personas que quieren menguar la verdad de Dios. O si no lo esconden, lo menguan, lo mezclan diciendo que el castigo no va a ser castigo, que porque Dios es amor y entonces Dios no castiga. Falso, Dios sí castiga, la Biblia lo dice. Deja de huirle a la verdad, acepta la verdad. Yo digo eso para mí también, porque me lo tengo que decir todos los días, porque mi mente dice, no, Dios no castiga, Natanael, ese no es Dios. Pero al leerlo en la Biblia y al cotejarlo con todo el testimonio de la Biblia, hermanos, yo tengo que rendir mi razonamiento ante el Señor y no me puedo seguir engañando. Dios envía su mensaje, su amor y su verdad con el objetivo de ganarnos a todos, pero no determina que su mensaje de amor deba obligar a nadie ni a ablandarse ni a endurecerse. Sin embargo, según los corazones que lo oigan, unos se endurecerán con ese mensaje y otros se ablandarán. Dios endurece a quien Él quiere y tiene misericordia de quien Él quiere. Dice Pablo en Romanos 9, ¿y saben lo que esto significa? Que Dios ha tenido misericordia solo de los que Él quiere tener misericordia. ¿Y sabe cuáles son esos? Todos.
y Él endurece a quien Él quiere. ¿Y saben cuántos ha endurecido Él? Ni uno, de manera manipuladora, porque el querer de Dios no es egoísta, no es arrogante ni caprichoso. Aquí lo que Pablo dice es que si Dios quisiera, lo podría hacer, mas no afirma que Dios lo ha hecho de manera manipuladora. Lo ha hecho porque sabe lo que va a pasar cuando envía su palabra y aún así no evita enviar su palabra, la envía. Y que se endurezca el que se quiera endurecer y se ablande el que se quiera endurecer. Pero de todos tiene misericordia porque a todos les envía su palabra. Incluso a Faraón se la envió, con el fin de que Faraón dijera: acepto que se vaya Israel. Pero él se endureció, por esa palabra se endureció y dijo: no se va a ir Israel porque aquí mando yo. Y finalmente Dios tuvo que demostrarle con amor, porque aún los castigos de Dios son con amor, quién era el que mandaba. Y si ese castigo de amor finalizó con la muerte de Faraón o con la muerte de sus primogénitos, la culpa no fue de Dios, sino del Faraón, que decidió ponerse en contra de Dios. Y Dios sencillamente ejecutó el juicio que era correcto ejecutar. ¿Te gusta? No importa que no te guste, pero eso lo dice la Biblia. Punto final. Así que, mis amados hermanos y hermanas, Pablo en Romanos 9, al decir que Dios al que quiere endurecer endurece, no resalta lo que Dios hace constantemente, sino que resalta el derecho que Dios tiene como soberano a tomar la decisión que bien le parezca. Pero la decisión que bien le parezca siempre va a estar basada en su amor, en su equidad, en su justicia, que es santa, perfecta y agradable para la mente renovada, para la mente transformada. Un ateo lee la Biblia y toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, le parece aborrecible, le parece un cuento, le parece un mito, y Dios le parece injusto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque esa mente de ese ateo no está renovada. Así que, mis hermanos, tengamos cuidado, cuidado, hermanitos lindos, no sigamos por un camino que no es de Dios. ¿Y cómo sabemos que no es de Dios? Si no es bíblico. ¿Y cómo sabemos si no es bíblico? Porque estamos tomando un texto, sacándolo de contexto y negándonos a aceptar cantidades de textos que contradicen ese pequeño texto que estamos usando. Ahora, si tú dices que yo estoy equivocado, pues tienes el derecho de decirlo. Pero un escrito está de la Biblia y de la hermana de Huay, me asisten y me ayudan a creer que no me estoy engañando a mí mismo. ¿Que soy digno de decir esto? No, no soy digno. Y esto que estoy diciendo no me hace ni salvo, ni santo, ni mejor que nadie, porque esta no es la salvación está en Cristo. Y yo puedo predicar la verdad, y predicando la verdad me podría perder, porque si tomo esto como un caballito de batalla para aparentar ser santo porque creo esta verdad, el Señor me va a juzgar. Así que no me estoy presentando como santo, ni me estoy presentando como digno, ni nada de esas cosas. Estoy diciendo lo que la Biblia dice que debo decir. Y esa misma palabra ha de juzgarme a mí. Y por eso le digo: Señor, ten misericordia de mí. Me amparo en tu misericordia, me amparo en tu gracia. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser salvo. Ayúdame, Señor. Dile tú también lo mismo a nuestro Dios. Así como el sol derrite la cera o la manteca, pero endurece al barro o a la arcilla, así también la palabra que Dios envía endurece el corazón malo y ablanda el corazón malo que reconoce que es pecador y que necesita la palabra del Señor. Tú y yo, ¿en qué grupo vamos a estar? Al final del tiempo, la palabra de Dios hará lo mismo que hizo con Faraón, que hizo con Caín, que hizo con Lucifer, que hizo con los líderes de Israel y que hizo con las personas sinceras de cada tiempo respectivo de esos nombres que he mencionado. Endurecerá a los perversos y ablandará a los malos que reconocen su maldad y que reconocen que solo en Cristo hay salvación. ¿En qué grupo estarás tú? No dejes que el enemigo te desvíe. Acepta, el escrito está dentro del contexto que la Biblia nos enseña. Para eso
No puedes creer una verdad tan solo porque la escuchaste de un predicador y te pareció bonita. Esa es una mala forma de creer o de establecer creencias. La mejor forma para establecer creencias es hacer lo que hizo un siervo de Dios en el Nuevo Testamento. Se fue, se arrodilló bajo un árbol y le dijo: Señor, por favor, muéstrame si esta verdad que me están compartiendo es verdad. Señor, no dejes que mis prejuicios me desvíen. Muéstrame cuál es tu verdad, Señor. Quita mis prejuicios y cuando tú me la muestres, dame la humildad para aceptarla, aunque no agrade a mi carne. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Gracias porque hoy nos has dado el pan de cada día. Gracias porque has perdonado nuestras ofensas, como nosotros también hemos perdonado a los que nos ofenden, porque tú nos has ayudado a perdonar. Señor, por favor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en tus manos encomiendo este mensaje. Sé que ha sido un mensaje duro. Toca los corazones que escuchen, que tu nombre sea exaltado, que tú nos muestres la verdad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.